Dice, tiene certificación en restauración ecológica y certificación del RRNN. Dice, ni la más remota idea tengo yo. Pero bueno, Consultor sí, senior. sí, señor, por todo lo que describe en este caso en la especialización de su trabajo, lo convocamos porque queremos tener información y por sobre todas las cosas es importante que la gente, ¿verdad? E incluso los comunes, como diría Portillo, nos enteremos de las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal y las que no debemos repetir incluso. ¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, antes que nada. Sí, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Estoy disponible para las consultas que tengan. Realmente es una situación catastrófica la que estamos viviendo, no solamente en Paraguay, en el planeta, Ujú. con este tema de los incendios que se hacen cada vez más, digamos, destructivos, cada vez más catastróficos. Ajá. Entonces, estoy a disposición de ustedes. Lo que usted dice, en este caso, nos tocó ver porque de repente hay redes, hay información que rebota mucho más rápido, pero no estamos ante un fenómeno que ocurrió de una manera sorpresiva y después de muchos años. Lamentablemente este tipo de situaciones se repite. Capaz que en esta ocasión el daño fue mayor, pero ¿qué posibilidades tenemos si es que no se toman medidas de corregir esto que está pasando y que pasó en realidad o vamos a tener que sencillamente enfrentar las consecuencias, don Víctor? En este caso es lo que hay un estudio que se hizo, se publicó desde 2000 a 2005 más o menos, que Naciones Unidas hizo un estudio sobre la salud de los ecosistemas y decían que para que nosotros logremos desarrollarnos, logremos sobrevivir y salvar a la naturaleza, incluso a nosotros mismos, tenemos que cambiar prácticas, instituciones, políticas y legislación que no están funcionando. Ujú. En este caso nosotros no tenemos una estrategia de adaptación. Imagínense, ustedes que trabajan en los medios de comunicación, Sí. ¿cuándo ustedes recibieron una señal de alerta temprana que decía que íbamos a tener una sequía muy fuerte que no se veía desde hace 50 años Ujú. y No, que se podría venir una época de incendios? No tenemos un mecanismo de alerta temprana, no tenemos un mecanismo de evaluación de lo que estamos perdiendo, no tenemos un mecanismo tenemos sí mecanismos de reacción, pero de corto plazo, ujú. porque en 2 o 3 días de trabajo ya se termina el agua, ya se termina el combustible, ya se termina los alimentos, se termina el agua y los bomberos ya están cansados y no tenemos una segunda ola de reacción. Ujú. Entonces ahí nos volvemos mucho más vulnerables cuando estos eventos vuelven a repetirse. Imagínense que mañana tengamos un cambio, ojalá que esté muy equivocado, y venga de nuevo una ola de calor que nos digamos, nos predisponga A nuevos a, incendios. a nuevos incendios, así mismo. Ujú. Entonces, no tenemos posibilidades en este momento si es que no formulamos estrategias de acción para adaptarnos a estos incendios. ¿Y por dónde debería ir o deberían ir esas estrategias, doctor? En primer lugar, ¿quiénes son los que tienen que hacer las estrategias, los planes y los programas de desarrollo? Son nuestras autoridades del Poder Ejecutivo. Después tenemos que formular una legislación adecuada. Nosotros tenemos este tema de las emergencias y las catástrofes, tenemos diluidas en varias instituciones, tenemos que centralizar, tenemos que, digamos, estructurar nuestra capacidad, tenemos que otorgar los recursos, porque esto es caro, es muy costoso. Imagínense, ni siquiera tenemos la capacidad de recuperar lo que estamos perdiendo. Ujú. Todo lo que estamos perdiendo, que estamos diciendo incendios forestales, incendios forestales, después esto se convierte en campos de cultivo o en yaguaray abandonado y ni siquiera tenemos la posibilidad de recuperar, que es todavía más caro. Entonces tenemos que preparar nuestra estrategia para decir, esto puede ocurrir, esta es nuestra forma de reaccionar, esta es la forma de evaluar y esta es la forma de recuperar. Eso tenemos que hacer en instituciones. Imagínense, la autoridad
para estos temas de las quemas, de los incendios, es una entidad educativa que no tiene un poder de reacción, digamos, para ir a trabajar a nivel local en el sitio donde está ocurriendo estos eventos catastróficos. Ajá. De hecho, conversábamos antes incluso con otros ambientalistas y obviamente la intención es justamente instalar este debate y ver cuál es nuestro mayor déficit. Usted dijo incluso que la legislación hoy por hoy tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta la característica que usted dijo, desastres, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Asimismo, tenemos una Secretaría de Emergencia Nacional que tiene que atender todas, imagínense, de la pandemia, de la asistencia, de la emergencia económica, de la emergencia social, alimentaria, pasamos a una emergencia ambiental. Entonces, este es un tema que tenemos que decir, usted se va a encargar de tal prioridad. Tenemos un tema de emergencia hídrica, tenemos una emergencia, un problema de pérdida de diversidad biológica importante. Estamos teniendo, digamos, emergencias por todos lados. Entonces tenemos que preparar nuestra estructura de reacción, nuestra estructura de atención en la medida que se requiera. Y eso solamente con adaptación, con modificación de instituciones, de leyes que tenemos que ir desarrollando en nuestro país. Claro, tenemos un estado meramente reactivo, o sea, es decir, ocurre algo, vamos a ver cómo solucionamos y esperamos que vuelva a ocurrir otro y volvemos a hacer lo mismo. Sí, exactamente. El año pasado tuvimos incendios, mega incendios. Sí. Se quemaron 300.000 hectáreas en el noreste del Chaco. Se quemó la misma cantidad de área en la región oriental, solamente que en muchos pequeños focos de incendios. ¿Y qué pasó después que vino la lluvia? Nos olvidamos hasta que volvió a ocurrir este incendio de este año. Uh-huh. Lamentable. Ahora yo le consulto, pensar en toda esta dimensión de terreno que hoy por hoy está devastada, por lo menos que es lo que se ve a través de la fotografía, ¿eso se puede recuperar? ¿Cuál es el procedimiento y cuál es la decisión política que falta o qué se puede hacer para pensar en que esto se recupere realmente? Bueno, el tema es el siguiente. Imagínense, por decir en términos de guaraníes, sí, un bosque que se pierde cuesta replantar y cuidar el primer año, estamos hablando de 15 millones de guaraníes por hectárea. Imagínense ustedes lo que costaría restaurar 300.000 hectáreas y no tenemos ni siquiera las semillas. ¿Dónde estarían las semillas? Hoy en día, ¿qué institución tiene las semillas? ¿Cuántos profesionales para emprender este tipo de acciones que son operaciones prácticamente de guerra? Uh-huh. Una compañía forestal en el Brasil que digamos, con fines económicos, que plante 50.000 hectáreas es una compañía de 100, digamos. Uh-huh. Entonces, para plantar un ecosistema muy diverso, con muchas especies, con muchas relaciones, que requieren mucho cuidado, cuesta mucho dinero, y no tenemos capacidad, pero también tenemos que invertir en la prevención, porque uh-huh, todos los especialistas son de combate. Esa primera barrera para combatir ese fuego que está muy bien, pero hay otra actividad que se tiene que hacer durante todo el año, que es la prevención para que esos fuegos no hagan tanto daño en nuestras vidas, porque no solamente se quema el bosque, se quema el corral, se quema la casa, se quema el sector. Hay realmente una afectación importante en la vida social, en la vida económica de la población, ¿verdad? Y si hablamos de plazo, 15 millones por hectárea, dijo usted, hace como una muestra, pero si hablamos de años de tiempo. Estamos hablando de como mínimo 10 años para poder tener nuevamente una cobertura de bosque importante. Ajá. Sin pensar ya en la fauna, ¿verdad? Que también me imagino habrá sufrido terribles daños, ¿verdad? Ahí sí que ya no... Miren, en ese mismo momento, en el Pantanal del Brasil, que ya se quemó alrededor del 20% de todo ese ecosistema gigantesco en los tres países de Paraguay, Brasil y Bolivia, pero principalmente en Brasil, en este año, la población de yaguareté está siendo afectada. Y en el Pantanal es una de las zonas fuera de los bosques tropicales donde existe, digamos, la mayor población
de yaguareté en la actualidad en ese ecosistema y ya está siendo afectada también. Y debajo del yaguareté, digamos, toda la fauna que está viviendo en esos lugares, porque son, digamos, el lugar donde se protege esa especie, pero al proteger esa especie se protegen varias otras, entonces están siendo afectadas. Y la fauna prácticamente, imagínense, nosotros ya prácticamente no tenemos yaguareté en la región oriental de Paraguay. Eso es algo que en los últimos 10 años hemos perdido, y inclusive van a desaparecer las reservas si es que nosotros no hacemos nada. ¿Cuántas hectáreas se quemaron en el bosque atlántico? Dentro de reservas nomás yo estimo que alrededor de 20.000 hectáreas de las 100.000 hectáreas que tenemos en reserva de bosque en la región oriental del Paraguay. Una curiosidad nada más, doctor. Ese humo que llegó a cubrir gran parte del territorio paraguayo, ¿pudo haber sido también producto de los incendios que se registraron en los humedales del Amazonas? Asimismo, los vientos que están viniendo del norte traen cenizas, traen partículas, inclusive traen llamas de la zona del área del Pantanal, y se sumaron en el 1 de octubre, entre la última semana de septiembre, y el primer día de octubre se sumaron y se encontraron juntamente con los incendios en el área suburbana que ocurrieron aquí en el Paraguay, en la zona de los humedales del lago de Ipacaraí, toda esa zona del aeropuerto, inclusive que se quemaron el viento norte, con todo el humo del Amazonas, del Pantanal del Amazonas, y con todo el humo del área metropolitana de Asunción. Ahora lo de Brasil incluso es más llamativo, ¿verdad? Porque de repente en Paraguay hasta estamos lamentablemente acostumbrados a la falta de reacción concreta del gobierno. Lo de Brasil es preocupante porque usted habló de 20% aproximadamente de toda esa zona del Pantanal ya alterado, ¿verdad? Hundido. Así mismo, quemado, pero quemado hasta la ceniza. Y imagínense, ahora viene el problema de que la gente no tiene agua, no tiene alimentos, y la fauna también que sobrevivió no tiene agua y no tiene alimentos, y entonces ahí en la catástrofe todavía, después de que se apagó el incendio, continúa en una segunda fase para, digamos, diezmar la población silvestre y afectar más todavía a la población humana, ¿verdad? Ajá. Bueno, las iniciativas que hoy por hoy se plantean, esta convocatoria del Poder Ejecutivo a las diferentes instancias que intervienen en este sistema de prevención que no funcionó nunca, ¿son nuestra única alternativa por ahora, doctor? Sí, en este momento tenemos que sentarnos y evaluar qué es lo que tenemos que mejorar en esas iniciativas que tenemos, digamos que tienen que ser mejoradas, que tienen que ser modificadas, pero es lo que tenemos en este momento, y con base en lo que tenemos en este momento tenemos que proyectar la planificación que pueda servirnos para mejorar nuestra capacidad de prevención, de reacción y de restauración. En tres frentes tenemos que trabajar, pero sí, necesitamos más recursos, necesitamos modificar las instituciones, necesitamos más capital humano entrenado en la prevención, en el combate y en la recuperación post-incendio. Este suelo que quedó como consecuencia de los incendios, de hecho no beneficia a nadie, o sea, no pudo, aparte de que fue provocado en algunos lugares, usted como entendido en restauración ecológica, indica claramente que no tiene rédito para ningún sector. Miren, los suelos, dependiendo de la intensidad de los fuegos, los fuegos en las áreas abiertas, en las áreas con pastos, en las áreas de los esteros con humedales, por lo general no son tan calientes, digamos, de una manera popular. Sí, más clara, para que entendamos. Sí, para afectar la fauna del suelo, la flora del suelo, pero en la zona de bosques, principalmente de bosques húmedos, cuando se quema el bosque, y ahora tuvimos este tipo de fuegos, cuando los árboles van transmitiendo de copa en copa la llama,
esas llamas se queman y se queman hasta las raíces. Ujú. Y cuando se queman las raíces, ahí se muere la fauna. Ahí realmente hay que invertir en recuperar primero el suelo para después recuperar la vegetación. Ujú. Entonces, estos suelos se quedan minerales, inertes, sin vida, y hay que invertir recursos para volver a recuperarlos. El de las sabanas y el de los humedales, los fuegos generalmente son menos calientes y se recupera por la venida de semillas, se recupera por las raíces que quedan vivas, se quedan por las semillas que quedan en el suelo. Entonces la recuperación es bastante más rápida en este tipo de ecosistemas que evolucionaron con la presencia del fuego. Pero en aquellos ecosistemas que han sido degradados por la acción humana, que han sido invadidos por especies exóticas invasoras, que es otro problema, que son pastos que trajimos de África, Ujú. y que se secan en el invierno y forman una biomasa combustible impresionante. Esas son las lenguas de fuego que penetran primero en el bosque y después se queman los árboles nativos. Y ahí en los bosques es cuando tenemos que fabricar el suelo y poner de nuevo la semilla y de nuevo esperar que se restablezca el funcionamiento del ecosistema y la fauna comience a venir de nuevo en esos bosques. Entonces, hay algunas estrategias que se pueden hacer, pero todas esas estrategias cuestan caro y llevan tiempo. Y ahora no tenemos probabilidad de lluvia tampoco, ¿verdad? Que me imagino esto modifica más también los planes. Y bueno, ese es el tema del cambio climático, que mucha gente dice que es natural. Tenemos nosotros ciclos naturales, pero evidentemente la acción humana está haciendo que estos ciclos ocurran más rápido y ocurren etapas así como esta sequía de la Niña que estamos teniendo ahora, que son más prolongadas y las lluvias van a tardar en venir. No vamos a tener lluvia de primavera, no vamos a tener lluvia de verano tampoco, y esperemos que al final del verano y comienzo del otoño llueva ya por marzo, abril, se normalice de cierta manera, digamos, pero existe un cambio importante en la naturaleza que es atribuida justamente, esto es lo que se llama forzamiento de los cambios globales debido a la actividad humana, la deforestación, que la gente dice cambio de uso de la tierra, pero para los que trabajamos en ecología es pérdida de hábitat natural. Uh-huh. Entonces, pueden buscar un nombre apropiado, políticamente adecuado, pero para la naturaleza eso es pérdida. Y sí, es Sí. destrucción también, ¿verdad? Me imagino. Siempre está de por medio de la intervención humana, voluntaria, de propósito o no. Así mismo, imagínense, estuve viendo recién antes de venir los incendios en el Brasil, los incendios en Paraguay, los incendios en Bolivia, son en su mayoría intencionales. Para renovar pastos, para habilitar áreas, para cazar APRA, para todo, pero después se comienza, incluso aquí en Paraguay, estos fuegos que tuvimos en los últimos días, en las últimas semanas, varios, o sea, ojalá esté equivocado, pero no menos, los fuegos naturales atribuibles a los ecosistemas naturales es menos del 20%, el 80% de los incendios que tuvimos aquí, estoy seguro que han sido por causas humanas, ya sea por ignorancia o por maldad. Uh-huh. Claro. Qué terrible el panorama, ¿no? Bueno, doctor, le Doctor, agradecemos mucho la muchísimas gracias por posibilidad estos de minutos, compartir esto, sí. Bueno, quedó a las órdenes de ustedes. Y Vamos a seguir hablando, Y ojalá que podamos encontrar soluciones que sean apropiadas. Claro, y tratar de mantenemos- incidir un poco también en las autoridades, ¿no? Así mismo. Bueno, esto sí es cierto. Nosotros tenemos que hablar más, tenemos que contar con la participación de ustedes y tenemos que conformar una fuerza social muy importante que modifique estos comportamientos que tenemos, que los califique realmente para administrar estas catástrofes que se van a hacer más frecuentes en nuestra sociedad, de verdad. Claro, Sí, que es señor. lo más grave. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS. Era el doctor Víctor Vera, consultor senior en desarrollo sostenible, conservación de biodiversidad y restauración ecológica. Vos sabés que su título Oh. no era cortapasto de él. No, 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 dinero no.
Casi perdón. encima se habrá desmayado después de que terminó la entrevista Sí. porque Mati le puso, usted está escuchando, le digo. Él dijo, Como dice. hasta luego, digo así, una Al saludito. final se escuchó eso tímidamente. Su último adiós. ¿Vamos a la última pausa o tenés algo más? No, yo creo que tenemos que ir a una última pausa, así cumplimos también con todos y Claro. bueno, después ya nos despedimos. Ya volvemos.